Buenas tardes, mi nombre es Rogelio Flores y para este capítulo número 9, que tiene como nombre Evaluación del paciente, nos tocó hacer un caso de estudio, una simulación nada más. Mm, eh, bueno, antes de iniciar, cabe mencionar que es muy importante este tema y como nos lo mencionaba el profesor Redgar, que es una pieza angular de la atención prehospitalaria. Es un tema pues un poquito extenso, pero que viene muy bien especificado por el manual y por los profesores también, que te ayudan a comprenderlo de una buena manera. Eh, y pues es una pieza muy importante, como les mencionaba, y que pues hay que estarla practicando, ¿no? Ok, para iniciar tenemos que lo que nos menciona el manual, que que el proceso de la evaluación se divide en 5 partes principales, que estas 5 partes principales son las que vamos a estar viendo en este capítulo, que la primera es la evaluación de la escena, la segunda es la evaluación primaria, la tercera es historia clínica, la cuarta es evaluación secundaria y la quinta es reevaluación. Ya mencionando esto, pues ya damos inicio. Yo para hacer este caso me basé a un caso que vimos hace algunos días y que me pareció muy apto para exponérselos a ustedes y más que nada para exponer este tema. Simulación de caso de estudio. Se recibe una llamada por parte de Radio Cabina en donde mencionan que en el Boulevard Álvaro Obregón, esquina con calle Tamaulipas, una persona fue arrollada por un camión de basura. Ok, pues son los únicos datos que tenemos. Ya sabemos que es una persona, no sabemos si es masculino o femenino, y pues ya sabemos qué fue lo que ocasionó, ¿no? Posteriormente tenemos lo que es la evaluación de la escena. Nos dirigimos hacia el lugar. Durante todo esto, pues ya entra el llenado de la RAP también, el reporte de atención al paciente prehospitalario, pues la hora de salida, hora de aviso, hora de llegada, pero pues en este caso nos vamos a ir un poquito más a la evaluación del paciente, pero pues también cabe mencionar que sí se toma en cuenta todo eso. Tenemos que es garantizar la seguridad de la escena. Es muy importante que garanticemos la seguridad de la escena para que nosotros no nos expongamos a causar un accidente más. Entonces, es muy importante que la escena sea segura. Al arribo pues ya se encuentra policía municipal, ya se encuentra tránsito municipal, el tráfico ya está detenido. Eso es muy importante porque la primera eh, pues la primera inseguridad que tenemos es eso, los vehículos que pasan sobre la calle. Entonces ya tenemos un tráfico detenido, una zona acordonada tal vez. Entonces, ¿qué sigue después? Lo de que sigue después pues es verificar que no haya un líquido tirado, gasolina, aceite o otro tipo de sustancia que pueda ser tóxica o nociva para nosotros. Como tal no sabemos si a lo mejor intentó esquivar a la persona y solamente le dio un rozón y al final chocó con un poste o algo así. Entonces pudo haber derramado algo de aceite o alguna otra cosa el vehículo. Entonces pues llegamos y ya está la unidad y está el paciente, ¿no? Después determinar el mecanismo de lesión o la... Ah, perdón, antes de pasar al otro punto, perdón, eh, es importante también que en la seguridad es es importante que chequemos también que las personas pues no estén alterando la escena. ¿En qué aspecto? Hay muchas personas, o sobre todo en algunos municipios, que la gente es muy agresiva. Entonces, si a ti te tardaron en avisar en un accidente, pues hay gente que, oye, tardaste mucho, eh, nada más se andan haciendo, o X cosa, ¿no? Entonces es muy importante también garantizar nuestra seguridad en ese aspecto. Posteriormente, tenemos lo que es el mecanismo de lesión, que nos menciona nuestro manual que se puede utilizar como una guía para ayudar a enfocar su evaluación. Nos menciona también que las lesiones traumáticas son el resultado de fuerzas físicas aplicadas del exterior del cuerpo,
por lo general de un objeto que golpea el cuerpo o viceversa. Por lo general estos se clasifican según el tipo o la cantidad de fuerza, el tiempo de aplicación y el lugar donde se aplicó el cuerpo. Eso se describe como mecanismo de lesión. O sea, el otro mecanismo de lesión que tenemos es que pues, el paciente fue arrollado, ¿no? Fue arrollado, pues él iba cruzando la calle y el camión de basura pues lo arrolló, ¿no? Es nuestro mecanismo de lesión. En dado caso que fuera naturaleza de enfermedad, pues no sé, que hubiera sido otro caso, no sé, algún desmayo, pues qué fue lo que hizo que se desmayara, ¿sale? Después tenemos tomar las precauciones estándar en la bioseguridad de la escena. Aquí entra lo que es el EPP, que es nuestra equipo de protección personal. Como mínimo pues ya tenemos que tener unos guantes de látex puestos, un cubrebocas y los gogles, pero pues como mínimo nos mencionaba el manual que ir con guantes ya puestos. Ok, posteriormente pasamos a determinar el número de pacientes. Ya visualizamos la escena y ya vimos que nada más es un paciente el que está ahí, ¿sale? Después, tomar en consideración recursos adicionales y especializados. ¿Qué entra aquí? Supongamos que hubiéramos llegado a la escena y no esté ni la policía ni tránsito municipal, el tráfico siga avanzando normal. Entonces aquí traía los apoyos adicionales como tránsito, policía, en dado caso que haya, a lo mejor el paciente esté atrapado en el vehículo, supongamos. Aquí entraría también lo que es bomberos y ese tipo de recursos adicionales. Esto es en base a la evaluación de la escena. Posteriormente pasamos a lo que es la evaluación primaria, que aquí ya empezamos a valorar al paciente. Primero tenemos una impresión general y es algo que bueno, yo al menos no sabía yo la impresión general, que nos dice aquí que genera una impresión general de 60 90 segundos. Es algo que me pareció muy, muy importante y me llamó mucho la atención. Perdón, la impresión general, ¿qué es lo que vamos a revisar? Pues la posición del paciente, cómo se encontraba, si es hombre, si es mujer y ese tipo de cosas, ¿sale? Aquí en el manual nos menciona que la impresión general se obtiene para determinar la prioridad de la atención y es la primera parte de su evaluación primaria. Esto incluye observar cosas como la edad, el sexo, la raza, el nivel de angustia y el aspecto general de la persona. Eso nos va a tomar 60 a 90 segundos. Una impresión general, en este caso que yo les había puesto, es que era un paciente masculino de aproximadamente 65 años de edad, el cual pues se encontró en una posición supina y pues nada más, ¿no? Es lo que tenemos. Entonces, posteriormente tenemos lo que es evaluar el nivel de conciencia. Para evaluar el nivel de conciencia, pues tenemos ya sea inconsciente, consciente con un nivel de conciencia alterado o consciente con un nivel de conciencia inalterado. ¿Qué es lo que qué es lo que puede hacer que el nivel de conciencia se altere? Pues el manual nos mencionaba que lo que puede hacer que el nivel de conciencia se altere puede ser un traumatismo, el alcohol o las drogas y pues el traumatismo, como les había mencionado. Tenemos una escala para evaluar el nivel de conciencia. La escala es la escala APDI, que es AVDI, APDI. ¿Y qué es lo que qué datos nos da esa escala o esa mnemotecnia? Esa escala nos da la A, que es alerta. Después tenemos la B, que es verbal. Posteriormente tenemos la D, que es dolor. Y la I, que es inconsciente. Ahora, les voy a compartir lo que tenemos aquí en el manual, que tenemos la A, que es alerta y despierto. Los ojos del paciente se abren de manera espontánea cuando usted se aproxima
y el paciente parece estar consciente de usted y responde al entorno. El paciente está despierto, parece seguir órdenes y los ojos siguen visualmente a personas y objetos. Posteriormente tenemos responde a estímulos verbales, que vendría siendo la V. El paciente no está alerta ni despierto. Los ojos del paciente no se abren de forma espontánea. Sin embargo, el paciente abre los ojos cuando le habla o puede responder de alguna manera cuando se le habla. O sea que hay una respuesta verbal. Después tenemos la D, que responde al dolor. En dado caso que el paciente no esté alerta y despierto y no responde al estímulo verbal, pues tenemos lo que es el dolor, que es que responda al paciente al estímulo doloroso. El paciente no responde a sus preguntas, pero se mueve o grita en respuesta a un estímulo doloroso. Existen algunos métodos para hacer un estímulo doloroso. Uno de ellos podría ser pellizcar con suavidad y firmeza el lóbulo de la oreja del paciente. Eso le va a causar pues un dolor y él a lo mejor va a retirar la mano del proveedor de atención hospitalaria o va a hacer algún gesto o se va a mover. Después, por último, tenemos inconsciente, no responde. El paciente no responde de manera espontánea ni a un estímulo verbal ni a un doloroso. Los pacientes que no responden por lo general no tienen tos o reflejo nauseoso y carecen de la capacidad de proteger su vía aérea. Si tiene dudas sobre si un paciente realmente no responde, asuma lo peor y trate de manera conveniente. Ok, eso es en base a la evaluación del nivel de conciencia. Les expliqué ya un poco y regresando al tema, el nivel de conciencia de este paciente pues era un poco alterado. ¿Por qué? Porque este paciente, del caso que les daba yo, estaba con intoxicamiento etílico. Entonces, como nos menciona el manual, que un estado de nivel de conciencia puede ser alterado por drogas, alcohol o algún traumatismo. Este paciente pues sí estaba con el estado de conciencia alterado, ¿no? Entonces, al tratar de revisarlo, llegamos y nos presentamos, pero pues él decía que no quería ser atendido, que incluso pues se ponía de alguna manera pues como agresivo, por decirlo así. Desde que él nos habla pues sabemos que sí está respirando, ¿no? Pero bueno, a ver, vamos a pasar dejando a un lado el nivel de conciencia, nos pasamos al siguiente punto, que es evaluar la vía aérea, identificar y tratar las amenazas de la vida. Es lo que les mencionaba. En este caso, el paciente que nos tocó, pues era un paciente que estaba hablando, se quejaba del dolor, nos respondía agresivamente, verbalmente, pero sabemos que ese paciente tiene su vía aérea permeable. ¿Por qué? Porque nos está hablando, da palabras seguidas, no da de 2 a 3 palabras y después se detiene, como nos mencionaba también nuestro manual, que eso puede ser un signo de una vía aérea pues un poco obstruida. Entonces, este paciente nos hablaba normal y pues tenía una vía aérea permeable. Posteriormente nos pasamos a evaluar la respiración y de identificar y tratar amenazas de la vida. Este paciente, en este caso también, tenía una buena respiración, respiraba con normalidad y no había nada que competiera la vía aérea ni la respiración, que sería el A y la B, ¿sale? Posteriormente tenemos que evaluar la circulación, esto ya sería la C, por eso es ABC. Identificar y tratar amenazas para la vida. En la circulación, el señor tenía una herida incisa de aproximadamente unos 7 centímetros en la parte frontal de la cabeza. Entonces, en la C, pues sí tenemos eso, ¿no? Una hemorragia, si es descontrolada. Lo que nosotros aplicamos en esa hemorragia, pues le pusimos un apósito y posteriormente le aplicamos un vendaje compresivo para que pudiéramos detener un poco la circulación, la hemorragia, perdón. Después, determinar la prioridad de atención y transporte del paciente. En cuanto nosotros ya les habíamos
bueno, cuando nosotros ya hicimos el vendaje y al paciente em, lo, 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 lo- le detuvimos la hemorragia, es cuando ya había llegado un paciente, porque yo les había mencionado, un familiar, perdón, porque yo les había mencionado que pues ese paciente se tornó una forma agresiva, ha llegado un familiar y al escuchar a su familiar pues fue donde se tranquilizó y se dejó revisar, ¿sale? Determinar la prioridad de atención y transporte del paciente. Esto es algo muy muy importante también porque porque así sabemos cómo tenemos que trasladar al paciente. Si es un paciente que necesita atención rápida, valoración rápida, o es un paciente que en un estado estable, ¿sale? Ok, regresando un poquito a lo anterior, algo que se me olvidó mencionarles es en evaluar el nivel de conciencia. Tenemos lo que es nos menciona el manual que está la orientación. Evalúa el estado mental de un paciente al comprobar su capacidad de memoria y pensamiento. Con la prueba más común se evalúa la capacidad del paciente para recordar 4 cosas, o lo que se conoce como las 4 esferas, ¿no? Que es persona, lugar, tiempo y evento. En persona tenemos, el paciente puede recordar su nombre, por eso le preguntamos o llegamos. Hola señor, mi nombre es Rogelio, soy, soy un soy un proveedor de atención hospitalaria de protección civil, ¿no? ¿Cuál es su nombre de usted? No, pues mi nombre es Juan Rivera Maya, ¿no? O alguna cosa así. O sea, el paciente puede recordar su nombre en persona. Lugar. El paciente puede identificar su ubicación actual, en dónde se encuentra en ese momento. Después tenemos el tiempo. El paciente puede decirle el año actual, el mes y la fecha aproximada. Y posteriormente tenemos el evento. El paciente puede escribir lo que sucedió, o sea, el mecanismo de lesión o la naturaleza de la enfermedad. Estas preguntas no se seleccionan al azar. Evalúan la memoria a largo plazo. Persona y lugar evalúan la memoria a largo plazo. Y la memoria intermedia, lugar y hora, al preguntar el año o el mes. Y la memoria a corto plazo, el momento en que se pregunta la fecha aproximada y el evento. Ok. Es algo que se me había olvidado mencionarles en, en base a la prioridad de atención y transporte del paciente. Si en dado caso al evaluar el nivel de conciencia el paciente pues es un paciente inconsciente, pues pues ya cambiaríamos todo, ¿no? Porque revisaríamos la vía aérea, que se encuentre permeable, sus respiraciones que sean buenas y evaluar la circulación. En la circulación también entra lo que son el pulso, pero como el caso que les puse es un paciente consciente, pues pues ya les expliqué más o menos cómo lo fuimos valorando, ¿no? Después tenemos determinar la prioridad de la atención y transporte del paciente. La evaluación primaria lo ayudará a determinar la prioridad de transporte. Si no identifica ninguna lesión que requiera tratamiento o transporte rápido, al complementar su evaluación del ABC, puede encontrar indicaciones para su transporte rápido durante su evaluación primaria del cuerpo del paciente. Por ejemplo, puede identificar una hemorragia interna por la presencia de un abdomen distendido o firme o fracturas femorales bilaterales. Este tipo de condiciones son indicaciones de un transporte rápido. Considera a su paciente una prioridad alta, media o baja para el transporte. La designación de prioridad se usa para determinar si un paciente necesita transporte inmediato o si tolera unos minutos más en la escena. Aquellos con cualquiera de las siguientes condiciones son ejemplos de pacientes de alta prioridad y se deben transportar de inmediato. O sea, un paciente que debemos de trasladar de inmediato son estos. El paciente no responde, mala impresión general, dificultad para respirar, sangrado no controlado,
responde pero no puede seguir las órdenes, dolor torácico intenso, piel pálida u otros signos de mala perfusión, parto complicado, dolor intenso en cualquier área del cuerpo. Esos son los puntos a tomar en cuenta para un traslado inmediato de un paciente. En este caso, nuestro paciente pues ya estaba estable, pudimos controlar la hemorragia, ABC estaban, bueno, AB sin compromiso, la C pues por la hemorragia, ¿no? Pero AB estaban sin compromiso y pues no había alguna amenaza que para su vida del paciente, ¿no? Eh, pues el nivel de conciencia estaba alterado por el, la intoxicación etílica y en el cráneo pues no había como tal en el cráneo pues una deformidad. La herida nada más fue como que superficial, pero pues sí tenía un sangrado activo. Posteriormente pasamos a lo que es la historia clínica. Bueno, antes de pasar a la historia clínica, tenemos lo que es en la evaluación primaria también. Antes de pasar a eso, tenemos lo que es la hora de oro. Que la hora de oro inicia desde la hora de oro, perdón, inicia desde la lesión, desde que ocurrió la lesión hasta la atención definitiva, durante el cual debe ocurrir el tratamiento de las lesiones por shock y traumáticas porque es mayor el potencial de supervivencia. O sea, el, la hora de oro, perdón, inicia desde que es el accidente hasta que el paciente se encuentra en un hospital ya con una atención de otro nivel. Tenemos los primeros 20 minutos que son donde se descubre el incidente y se activa al servicio de emergencias médicas. Esos son los primeros 20 minutos. Posteriormente tenemos lo que son 10 minutos de platino, evaluación inicial, intervención y empaquetamiento. Y posteriormente tenemos 30 minutos que es del transporte y estabilización hospitalaria inicial. Ok, y antes de pasar a lo siguiente, pues obviamente aquí en este caso, en determinar en la evaluación primaria, pues ya tenemos al paciente empaquetado para, para, para determinar, en este caso, perdón que les puse, le colocamos la tabla cervicondorso lumbar al paciente y lo empaquetamos de manera adecuada. ¿Por qué? Porque el manual también mencionaba que en qué casos íbamos a empaquetar a un paciente. En un caso donde hubiera una lesión que le causara más dolor que otra. Y no sé si me entiendan. O sea, teníamos una lesión en la cabeza y el paciente se quejaba de esa lesión. Entonces, si es una lesión fuerte o es un dolor muy fuerte, es capaz que no puede sentir a lo mejor la molestia en las cervicales o la molestia en la columna vertebral. Entonces, es por eso que se aplicó el empaquetamiento de ese paciente. Ok. Posteriormente ya nos pasamos a lo que es la historia, este, a la historia clínica, perdón, que aquí ya tenemos que investigar la queja principal, historia de la enfermedad actual. En este caso, pues el paciente nos mencionaban que no era ni diabético ni hipertenso y no tenía ninguna otra enfermedad anterior. Entonces, tenemos que aquí en el manual nos menciona que aunque la historia clínica se incluye después de la evaluación primaria, es una parte integral de la evaluación y debe iniciarse de ser posible en la escena de forma simultánea con otras tareas. Puede trabajar con otro respondedor, lo que le permite a uno de ustedes hacer preguntas a las personas cercanas mientras que el otro inicia la evaluación del paciente. Es importante recopilar la mayor cantidad posible de historia de la familia, los amigos y los transecuentes, ya que si esta información no se obtiene en ese momento puede perderse para siempre. Ok. La historia clínica proporciona detalles sobre la queja principal del paciente y un recuento de... Perdón, y un recuento de los signos y síntomas del paciente.
Es importante documentar toda la información recopilada durante esta fase del proceso de evaluación. Esto incluye la información demográfica, historial médico y previo y estado de salud actual del paciente. Asegúrese de documentar la siguiente información: fecha del incidente, edad del paciente, género del paciente, raza del paciente, historia médico previo, incluida cualquier información pertinente sobre la condición del paciente, como problemas médicos, lesiones traumáticas y procedimientos quirúrgicos. Estado de salud actual del paciente, incluidos dieta, medicamentos, uso de drogas, entorno de riesgos en la vivienda, consultas médicas y antecedentes familiares. Pues como les mencionaba, este paciente nos habían dicho que pues no tenía ninguna enfermedad, y pues en este caso la queja principal del paciente pues era en la cabeza, ¿no? Que tenía una herida. Y posteriormente pasamos a obtener los antecedentes del paciente con el sample. El sample, esta mnemotecnia, pues es bueno, antes de pasar a eso, perdón, tenemos otra mnemotecnia que es el OPQRST, que en esto nos dice que la mnemotecnia, perdón, OPQRST, en la O es inicio. ¿Qué estaba haciendo cuando empezaron los síntomas? La P, provocación. ¿Hay algo que mejore o empeore los síntomas? ¿Cómo se siente más cómodo? La Q es calidad. ¿Cómo siente el síntoma? ¿Es agudo, sordo, abrumador, que le desgarra, viene y va? R, región, ¿dónde siente el síntoma? ¿Se irradia alguna parte del cuerpo? S, severidad, en una escala de 0 a 10, donde 0 es nada en absoluto y 10 es lo peor que se puede imaginar. ¿Cómo identificaría su síntoma? T, tiempo, ¿el síntoma es constante o viene y va? ¿Cuánto tiempo lleva con el síntoma? ¿Cuándo empezó? Ese es el OPQRS, pero para mí en lo personal es para una historia más clínica, como nos dice esta parte. Posteriormente tenemos lo que es el sample, que el sample nos menciona que la mnemotecnia es signos y síntomas. La S, ¿qué signos y síntomas tiene el paciente? Pues los síntomas son los que él siente y los signos son los que nosotros podemos visualizar. Entonces, ¿qué signos podemos visualizar y qué síntomas son los que este paciente presenta? ¿Sale? Posteriormente tenemos la A, que es alergias. El paciente es alérgico a algún medicamento, alguna comida, al polvo o alguna otra cosa. Pues si el paciente no es alérgico, pues lo descartamos, ¿no? Posteriormente viene lo que es medicamento. El paciente toma algún medicamento, está tomando algún medicamento, tiene alguna receta importante o algo así. Después tenemos las patologías, sufre alguna enfermedad del paciente. Después tenemos la L, que es la última ingesta oral, cuando comió o bebió el paciente por última vez. Después la E, que es eventos previos, qué es lo que le pasó, ¿no? En este caso, el caso que estamos viendo es el envase que lo había arrollado un camión de basura, ¿no? Entonces esos son los eventos previos. Signos y síntomas, pues entraría el hecho de que tenía una herida en la parte frontal de la cabeza. Alergias, pues no menciona alergias. Medicación tampoco ninguna patología. Su última ingesta oral pues había sido aproximadamente, dice él que hace una hora, que era alcohol el que había ingerido. Y posteriormente por los eventos previos que les había mencionado, que pues era fue arrollado por un vehículo automotor, ¿no? Entonces, después de eso, pues ya pasamos al siguiente tema. Pero algo que olvidé mencionarles, regresamos un poquito aquí a la evaluación primaria, es que
yo les mencioné que ya habíamos empaquetado al paciente y por qué les mencioné que lo habíamos empaquetado, ¿no? Pero para esto ya habíamos, mm, todas las extremidades estaban íntegras, no había alguna otra anomalía en las extremidades, las movía perfectamente bien el masculino, solamente contaba con dermoabrasiones en la muñeca izquierda, pero para valorar al paciente cefalocaudalmente tuvimos que aplicar otra mnemotecnia que es el DECAP-BTLS. ¿Y qué es el DECAP-BTLS? Hacemos una evaluación, en la evaluación primaria, perdón, palpamos al paciente cefalocaudalmente con eso, con el DECAP-BTLS, que el DECAP significa la, la D es deformidad, la C es contusión, la A abrasión, la P es penetración, la, la B es quemaduras, la T sensibilidad, la L laceración y la S es hinchazón. ¿Sale? Entonces así vamos a valorar al paciente y posteriormente, así como lo vayamos valorando, es importante también que vayamos visualizando nuestros guantes, porque como la mayoría de guantes que utilizamos son de látex, son blancos, pues se va a marcar luego la sangre, ¿no? A lo mejor, como les dije, si el paciente se queja mucho de la cabeza, pues a lo mejor no siente que en la pierna tiene una fractura expuesta o tiene otra herida abierta, ¿no? Con sangrado activo. Entonces, al ir palpando, pues nuestros guantes se van a manchar de sangre. Entonces, cabe mencionar eso. Y era lo que se me había pasado comentarles en base a la evaluación primaria. Ok, ya habíamos visto lo que es la historia clínica y posteriormente vamos a pasar lo que es la evaluación secundaria. En la evaluación secundaria ya traemos, o bueno, ya el primer punto que nos menciona la evaluación secundaria es evaluar de manera sistemática al paciente. Ok. El objetivo de la evaluación secundaria es realizar un examen físico sistemático del paciente. El examen físico puede ser una evaluación sistemática de la cabeza a los pies o una evaluación que se centra en una determinada área o sistema del cuerpo, a menudo determinado por la queja principal. Una evaluación enfocada de circunstancias determinarán los aspectos del examen físico que se van a utilizar. Los siguientes son lineamientos sobre cómo y qué evaluar durante un examen físico. Inspección. La inspección es simplemente mirar a su paciente para detectar anormalidades. Esto se hace al buscar cualquier cosa que pueda indicar un problema, por ejemplo, la hinchazón en una extremidad inferior puede indicar una lesión aguda o una enfermedad crónica. Palpación. La palpación describe el proceso de tocar o sentir al paciente para detectar anormalidades. La palpación puede ser suave o más firme para ayudarlo a identificar dónde tiene dolor el paciente. Las puntas de los dedos son las más adecuadas para detectar la textura y la consistencia, mientras que la parte posterior de la mano es más adecuada para observar la temperatura. Auscultación. La auscultación es el proceso de escuchar los sonidos que el cuerpo produce al usar un estetoscopio. Por ejemplo, al medir la presión arterial de un paciente, escucha con un estetoscopio el sonido del flujo sanguíneo contra las arterias braquial a medida de que libera la presión en un manguito de presión arterial. Ok, eso es de una definición al evaluar de manera sistemática al paciente. Otra de las cosas que podrían entrar aquí o entran desde la evaluación primaria es que si este paciente fue golpeado en la cabeza, pues podemos buscar algún signo de trauma, que puede ser, que es más bien en el caso que tenemos, fue lo que hicimos. Buscamos otorragia, ojos de mapache, buscamos el signo de Beatle y pues obviamente todo eso fue negativo, ¿no? Pero pues es importante que lo busquemos y pues no se presenta mucho mejor, pero pues no debe pasar por alto que evaluemos esa parte del paciente. Posteriormente tenemos la evaluación secundaria y o evaluación enfocada. El objetivo de evaluación secundaria es identificar lesiones ocultas o causas que pueden no haberse identificado durante el examen de 60-90 segundos durante la evaluación primaria.
Cualquier paciente con un mecanismo de lesión significativo, esté inconsciente o en estado crítico, debe recibir este tipo de examen. Un paciente inconsciente no puede decirle que está mal, por lo tanto, este tipo de examen puede darle pistas para identificar el problema. Ok. Dentro de la evaluación secundaria, vamos a verificar, a checar prácticamente es como si fuera otra, como si repitiéramos, perdón, la evaluación primaria en la parte del DECAP y BTLS. Es más o menos como si hiciéramos eso. Observamos la cara, inspeccionamos el área alrededor de los ojos y los párpados, examinamos los ojos para ver si hay enrojecimiento y lentes de contacto, comprobamos la función de las pupilas, observamos detrás del pabellón auricular en busca de equimiosis, el signo de Battle, lo que les había yo mencionado. Revise que no haya líquido o sangre en los conductos auditivos. Observe y palpe la cabeza, palpe los cigomas, palpe los maxilares, compruebe que no haya sangre ni líquido en las fosas nasales, palpe la mandíbula, evalúe la cavidad oral y nasal, verifique los olores inusuales en el aliento, inspeccione el cuello, observe la distensión de la vena yugular, palpe la parte delantera y trasera del cuello, inspeccione el tórax, observe movimientos con la respiración, palpe con suavidad sobre los arcos costales, escuche los sonidos de la respiración anterior, ausculte el tórax anterior de forma comparativa en la línea media axilar y medio clavicular. Para auscultar los ápices y bases, nos mencionó el profesor Edgar que se hace en forma de Z o comparativo. Si vamos a auscultar el ápice derecho, vamos a auscultar después el ápice izquierdo para que sea algo comparativo y comparáramos los dos ápices. Igual manera, un ápice con ápice y base con base. Después, los sonidos de la respiración posterior. Observe y luego palpe el abdomen y la pelvis. Comprima con suavidad la pelvis desde los lados. Presione con suavidad las crestas ilíacas. Inspeccione las extremidades. Evalúe la circulación distal y la función motora y sensorial. Gira el paciente e inspeccione la parte posterior de la columna. Esto es en evaluación secundaria o evaluación enfocada, ¿sale? Posteriormente, ¿qué es lo que viene en el siguiente punto que tenemos? Es evaluar los signos vitales con dispositivos de monitoreo. En este caso, pues ya entraría un baumanómetro, un oxímetro, un glucómetro y pues nada más, ¿no? Ok. Pues ya checamos signos vitales, presión arterial, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, glucosa en sangre y pues esos también se anotan en la RAP, ¿no? Viene desde la hora en que fueron tomados y se anotan todos los signos vitales que tenemos. Tenemos signos cuantitativos y signos cualitativos, ¿ok? Si no mal recuerdo, el profesor Edgar nos mencionó que los cuantitativos pues son los que tomamos con dispositivos de monitoreo y los cualitativos son los que observamos. Entonces, eso es en parte a la evaluación secundaria. Algo que se me olvidó en mencionarles en la evaluación primaria era la condición de la piel, que también tenemos que tener en cuenta: el color de la piel, la temperatura de la piel y la humedad de la piel. También entra el llenado capilar y nada más, ¿sale? Ok. Por último, ya tenemos lo que es la reevaluación del paciente, que en la reevaluación del paciente pues vamos a aquí en la evaluación secundaria vamos a revisar lo que es pues hacer una evaluación cefalocaudalmente, como nos lo mencionaba aquí,
enfocada. Vamos a revisar las extremidades que estén íntegras, la pelvis, el abdomen, como ya les había mencionado, el cuerpo posterior, revisa la parte posterior en caso de KBTLS, simetría y heridas abiertas. Y nada más. Vamos a revisar pulso, función motora y función sensorial. Les había mencionado ya los signos vitales también. Y posteriormente tenemos la reevaluación. Se lleva a cabo una reevaluación a intervalos regulares durante el proceso de evaluación y su finalidad es identificar y tratar los cambios en la condición del paciente. En la reevaluación, pues otra vez reevaluar la evaluación primaria, reevaluar los signos vitales, reevaluar la queja principal, verificar de nuevo las intervenciones, identificar y tratar cambios en las condiciones del paciente. Pacientes inestables los vamos a estar reevaluando cada 5 minutos. Pacientes estables los vamos a estar revisando o reevaluando cada 15 minutos. Este paciente, pues ya como regresando al caso, ya nos desviamos un poco de eso, el paciente como les mencionamos, pues lo trasladamos hacia un hospital y todavía esperamos a que los pacientes decidieran a qué hospital, mientras ya estaba en la ambulancia, y pues todavía lo trasladamos hacia el hospital y lo reevaluamos durante el traslado. El paciente pues ya llegó al hospital, fue entregado y todo estuvo pues dentro de lo normal. Este fue el tema número 9, evaluación del paciente. Es un tema muy importante. Espero y me haya podido expresar de una buena manera. Agradezco mucho su atención y pues es un tema muy muy importante y muy bonito. Muchas gracias y excelente tarde.